Qué bueno, buen día equipo, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias al equipo de CPDI de México ahí por la invitación y poder estar ahí un rato con ustedes hablando un poquito de Electrical Sector, de Eaton, de nuestra visión. Yo creo que ya están también mirando mi pantalla, ¿no? Es correcto, la vemos, Melina, gracias. Perfecto, gracias, Enrique. Equipo, como Enrique comentó, la idea de mi charla aquí con ustedes hoy es mucho más presentar a ustedes un overview de Eaton en Latinoamérica del punto de vista de la Business Unit de Electrical Sector que estamos aquí ubicados. Entonces, aquí mi intención es traer un vistazo bien general ahí de dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo, quién son nosotros, cómo manejamos este business aquí y después también hablar un poquito de estrategia, de posición de mercado y de los seguimientos de mercado que platicamos. Si alguien le va a poner ahí, tiene alguna pregunta, alguna duda en el chat ahí, pido al equipo de CPDI de México también que me apoye aquí, ¿ok? Entonces, para empezar, yo soy Melina Coni, yo soy Marketing Leader ahí de Electrical Sector Latinoamérica. Quizá un poco nueva ahí en la compañía, estoy cumpliendo ahí como casi 11 meses en la compañía, o sea, menos de un año, y un año muy retoso ahí. Enrique ya platicó un poco y ustedes mucho mejor que yo sabemos que están ahí en la calle, sabemos cómo se fue este año, pero también estoy ahí en una curva de aprendizaje y es un gusto ya poder estar junto ahí con este equipo importante para desarrollo del business de CPDI de México, ¿sí? Bueno, cuando hablamos Latinoamérica, aquí es mucho más para contextualizar un poco a ustedes de qué estamos hablando como electrical sector. Estamos hablando de todo el scope geográfico ahí de México hacia Argentina y Chile dentro de esta estructura de Latinoamérica. Ustedes conocen también cuanto yo un poco del tamaño de la región, de esta complejidad, cantidad ahí de países, de culturas, de gobiernos, de estándares distintos que tenemos, pero es importante contextualizar un poco los key factors de Eaton en este sentido. Nosotros somos como una empresa aquí, como un 65% de reselling, el business de CPDI principalmente. Hay algunas cosas de manufactura que tenemos en la región que yo voy a completar un poquito más adelante. Estamos operando y entendemos que el mercado que tenemos acceso o nuestros addressable market, vamos a decir, como electrical sector, es un mercado en Latam de 3.6 billones de dólares. Tenemos una posición 2020 de 8.3% de market share, que nos da una cuarta posición. Yo tengo un preview de este dato aquí de 2021, porque esto es algo que aún estamos cerrando ahí, haciendo algunos fine tunings ahí de ajustes de estos datos, porque 2021 fue un año bastante retoso también para colectar todos estos datos. Y solo que para que ustedes sepan ahí, como Eaton, operamos en Latinoamérica con 7 IRPs distintos, son más de 20 ledgers, o sea, líneas de contables de reporter que tenemos y como una diferencia de moneda de 8 monedas distintas. Para reportar todo en euro tenemos en dólares, perdón, desde los pesos hasta los reales, pesos de Colombia, de Chile y todo así por delante. Y ahorita, hoy, nosotros hacemos un sourcing de más de 50 plantas de Eaton en los 3 principales continentes donde Eaton está ahí ubicada como plantas de manufactura. Esto siempre equipo como un full overview de electrical sector. No estoy solamente ubicando en el segmento de data center o del business de CPDI, pero de una manera bien general. No sé si ya movió. También hay una complejidad aquí por temas de estándares. Tal vez usted en México, especialmente en esta división de CPDI, tenga una visión un poco más enfocada ahí, pero dentro de NEMA y dentro de IEC, que son los principales, pero también manejamos más de 5 local standards, por ejemplo, mismo en México o en Colombia, hay una complejidad ahí, entonces, de este manejo de portafolio y de esta región geográfica ahí, donde ponemos ahí un poco de esta perspectiva del perfil de Latinoamérica.
Entonces, de una manera general, tenemos una predominancia de IEC más al South America, vamos a decir, o la parte de Mercosur más o menos, excepto ahí Chile también que es, pero tiene una posición más híbrida y una presencia muy fuerte ahí de la parte de NEMA, específicamente solo con NEMA en Centroamérica, en la región del Caribe, y la parte de los de North de la región ahí con ustedes y más los andinos ahí, uma situação mais híbrida aí destes estándares que praticamos e que manejamos como companhia. Como estamos organizados aqui como Latinoamérica, então? Somos cerca de 1.126 empleados em 15 distintos países. Temos plantas de manufatura em 5 facilities distintas. Eu vou apresentar um pouquinho mais a vocês adelante. Hay una mediana ahí de servicios de 11 años de nuestros empleados, tiene más o menos 11 años, entonces yo estoy ahí afuera de este average ahí con un pico menos de un año. Hay una presencia fuerte en términos de generation de nuestra gente entre Gen X y Millennials, que son la estructura mayor, la parte mayor ahí de nuestros empleados. Estamos organizados en 9 business units, entonces así como ustedes ahí tienen como Enrique como líder de esta business unit, tenemos otros 8 across the region en toda Latinoamérica. También voy a presentar esto en un slide siguiente. Y de estas 5 plantas de manufactura, 2 son dentro de una métrica interna que tenemos ahí, world class. Este es un poquito de nuestro equipo. Yo creo que algunos de ustedes ya conocían también a Omar. Omar era como nuestro vicepresidente de operaciones y general manager para Latam. Omar está ahí entonces en una transición, asumiendo una nueva posición en Eaton en la división de Power Systems en Estados Unidos. Y nosotros estamos entonces en este momento ahí en un proceso de transición a definir este nuevo líder de Latinoamérica, que yo creo que en marzo ahora, más, no sé, más algunas semanas vamos a tener esta definición, más para contextualizar ustedes un poco. Y ahí estábamos hablando un poco entonces de la estructura de las business units, donde ustedes miran a Juan Arango a la izquierda ahí, a la siguiente con Enrique, con Fernando. Esos son los business units, son la manera que nosotros organizamos de un punto de vista geografía cross oferta, vamos a decir. Entonces, algunos business units están manejando ahí un full package de Eaton y algunos otros business units como Enrique en México, como Fernando Bevilacqua en Brasil, que manejan solo CPDI. Esses são os 9 onde estamos ubicados. Hablamos então de Norte Andean, que está basicamente contemplando aí Colômbia, Equador e Venezuela. A Enrique com ustedes. Fernando Bevilacqua, la parte de CPDI de Brasil y los business full Eaton, vamos a decir, con Mercosur. Bartel Angulo, que llamamos de Business Unit de South Andean, que es básicamente Chile y Perú. Charbel, que es la persona encargada entonces de la organización de todas las islas del Caribe. Juan José Ugalde está en Centroamérica. Eduardo Carvajal, ahí nuestro amigo Lalo con la parte de México para las otras divisiones de Power Distribution y Power Systems. Y Marcio, que está también en Brasil, pero con los otros business que no se PDI para Power Systems y Power Distribution también. Y aquí a la derecha, desde yo hasta Silmar aquí, son los funcionales, vamos a decir así, son las organizaciones funcionales que apoyan a los procesos funcionales a estas business units. Entonces, yo soy líder de marketing, tenemos a Paula ahí como un liderazgo de ventas ahí, que se ingresó junto conmigo hace un poquito menos de un año. Redson en la parte de las operaciones, supply chain. Mariana la parte de finanzas y Xiomara la parte de recursos humanos. Entonces, este equipo es que es equipo de liderazgo ahí de Eaton Electrical Sector en Latinoamérica y que estamos ahí tocando base unos con los otros, los business units en directo con ustedes, con los canales, con los clientes para manejar todo este business que tenemos en la región. Hablando un poquito de portafolio, super high level, no sé cuántos de ustedes tienen un poco de este vistazo, pero como Latinoamérica trabajamos ahí full portafolio,
Ustedes están ubicados aquí, hay que hacer una actualización en este slide como Former Power Quality, que llamamos ahora de CPDI, entonces conocen muy bien a este portafolio, pero todo portafolio de Power Distribution, que llamamos de PD, con paneles, switchboards, circuit breakers, fuses, los IPAs o los assemblies o los asemblados para distribución de energía. La parte que llamamos de Power Systems, que de una manera general está bastante ubicada ahí con el segmento de utilities, vamos a decir, con equipos de transformadores, de reclosers, de capacitores, de protection, de protección individual, de Life and Safety, hay una parte de este business ahí, especialmente en Brasil. La parte para residential y wiring devices, hay business importantes de wiring devices aquí para nosotros en Colombia, en Ecuador y Centroamérica. Y la parte para ambientes de control, de controlados, de impacto ahí con Kraus-Heinz y las líneas de Beeline. Y ahí CPDI, la parte de Power Quality con los UPS y todos los equipos ahí para protección de Mission Critical, Data Center, que ustedes conocen súper bien. Hablando un poquito entonces de nuestras localidades y las plantas de manufactura, que como yo había comentado al inicio, tenemos como algunas posiciones de plantas de manufactura. Entonces, México, ustedes conocen súper bien ahí la estructura tanto de CPDI y un poco de la estructura de, que tenemos en la planta de Juárez, con capacidad productiva para switchboards, panel boards, assemblies de low voltage, medium voltage y centro de monitoreo de control. Tenemos también esta ubicación en Centroamérica ahí con la planta en San José y la planta de Canóvanas, más o menos con el mismo perfil, principalmente acerca de los switchboards, panel boards, bastante aquí enfocado en NEMA standards. Norte Andía no tenemos una planta de manufactura, pero hay ahí en Bogotá la oficina comercial y un warehouses que maneja full portafolio ahí de componentes, de switches, de panel boards, assemblies, de CPDI también. La planta de Canóvanas, que yo ya he comentado también. Brasil, tenemos también esta ubicación tanto como oficina comercial para CPDI en la ciudad de São Paulo, como en planta en la ciudad de Porto Feliz. Esta planta está mucho más enfocada a la parte de Power Systems, principalmente con los reconectadores ahí. Y South Andean la planta está ubicada en Chile, hay esta planta en Chile. Hay una oficina comercial en Buenos Aires y una oficina comercial en Perú, pero en Chile es la planta de manufactura donde tenemos ahí el principal business para los IPAs o las salas eléctricas ahí, porque es un business donde tenemos muy fuerte este seguimiento de la industria, heavy industry de minería, donde Chile es ahí nuestro más importante en términos de la producción de minería y claro que este business como parte de Eaton también como súper importante. Platico también un poquito con ustedes de cómo estamos haciendo este servicio a los mercados. Entonces, yo estaba recién salí de una junta ahí estamos teniendo ahí un Marketing Days con Electrical Sector, porque nosotros aquí en Latinoamérica reportamos para este Electrical Sector Américas, que están ahí platicando con nosotros de un Sales and Marketing Days, y estaba escuchando ahí la persona, la jefe, la Vice President de ventas de Américas, hablando un poco de los canales, de este go-to-market y de la importancia que tenemos ahí de este punto de vista de ventas con ustedes, con parceros como aliados de negocios como ustedes. Entonces, la mayor parte de esta organización también en Latinoamérica, claro que esto se cambia mucho de país a país, de business unit a la business unit, como saben ustedes, esta complejidad que somos en Latinoamérica. Pero el tema del canal, del manejo con los canales, es un tema súper importante, no solamente para Latinoamérica, pero como para Eaton Américas de una manera general. Es verdad que hay una diferencia ahí y miramos que esto tiene también un aspecto un poco geográfico. Más al norte de la región tenemos una tendencia de trabajar más con los canales, más al sur son algunas organizaciones de ventas un poco más directas, pero aún así manejando
esta estructura de canales, de una manera que miran ustedes ahí que más de la mitad del business de Eaton está a través de los canales ahí de una manera across the region, de toda la región de Latinoamérica. Y ahí moviéndome un poco para el punto de vista de estrategia. Entonces, hasta ahora intenté ahí platicar un poco con ustedes cómo está ese sector eléctrico, dónde estamos ubicados, cuál es nuestra oferta, quién son las personas que manejan un poco toda esta estructura de Latinoamérica. Ahora intento ubicar aquí un poquito a ustedes dentro del punto de vista de estrategia. Creo que yo perdí la pantalla, ¿no? Déjame poner una vez más aquí. Sí, Melina, no se ve la presentación. Sí, dame un rato, por favor. Estoy intentando hacer el sharing una vez más. Ya están, ¿no? Ya. Ok, déjame volver al slide aquí. Yo creo que estaba hablando de esta lámina aquí, de este slide de estrategia. Todos los años, equipo, trabajamos con un desarrollo de Strategic Plan que se viene desde toda la conexión con Eaton Corporation hacia los business units para el eléctrico sector y ahí las sub-business units como Américas y ahí hacia nosotros en LATAM. Y siempre empezamos ahí con mirando un poco estos megatrends. Yo estoy cierta que ustedes que están ahí con los clientes en la calle todos los días te van a conectar con algunas piezas de que estamos hablando aquí, pero también es importante hacer un highlight que este es full view de electrical sector. Entonces, ¿qué miramos como grandes tendencias y cómo esto ya está impactando en nuestra región como Latinoamérica? Energy transition, electrificación sostenible, entonces hay un cambio ahí, ¿sí? Y esto también es parte de un posicionamiento que Eaton está trabajando ahí, de cierto ustedes ya escucharon hablar un poco de everything as a grid, o sea, ya no estamos más en aquel proceso de generación, distribución y el uso de la energía por parte de los usuarios, de nosotros como personas, como individuos, pero sí una distinción ahí de generación, una distinción de la manera de hacer la transmisión, de la distribución, incluso con algunos puntos de self-generation. Entonces, energy transition ya es una realidad. Ya miramos cambios en los mercados, en los clientes de utilities, con modelos de negocios más descentralizados, con cambios de regulación, poniendo ahí este micro y mini generation o mini grids, microgrids como una autogeneración de energía como realidad y ahí nos brinda ahí con algunos impactos de energy storage que ahí impacta así mucho con el business de CPDI, pero también con el business de otros modelos de negocios que tenemos. Yo creo que eso es realmente una otra tendencia muy fuerte global por enfoque en más eficiencia, en más productivity, o sea, más productividad, sacando más valor o sacando más optimización de los activos que las compañías han tenido. Esto de una manera general, por todos los tipos de segmentos, por todos los tipos de business, por todos los tipos de países. Evitar las pérdidas, evitar las fallas, evitar wasting, que es desperdicio de cosas a través de control, de monitoreo, de automación, de predicción de cosas y esto se va súper acerca ahí de nosotros también con cambios de business model, una discusión distinta ahí del punto de vista de pricing. Claro que pricing no es un tema muy fácil de manejar ahorita por el tema de inflation que está súper súper arriba de los normales, de las medias normales que estamos viendo, aunque Latinoamérica es una región que sabe un poquito manejar ese tema de inflación, pero tener un value proposition muy claro, toda esta parte de digital que está relacionada con el punto siguiente, y aún una sustitución que estamos mirando ahí de estos estándares. Entonces, yo empecé hablando un poco de esos estándares, pero cuenta a ustedes que miramos también un cambio de esto. Te recuerdan que yo platiqué mucho de Centroamérica y Caribe como full NEMA, pero ya estamos escuchando clientes, ya estamos escuchando solicitudes de requerimientos de cambio, porque para tornar esto un poco más optimizado, un poco más efectivo del punto de vista de costo, no solamente de productivity, pero de costo también.
Digitalization, digital y la parte de automación, esto se va muy de la mano también con el seguimiento de data center, pero mucho con el seguimiento de utilities. Yo voy a platicar esto en un rato y un poquito, pero control remoto, ahí pandemia nos ha enseñado esto, ¿no? Cómo tenemos que nos adaptar y organizar nuestra infraestructura, nuestros business model para trabajar más y más de manera remoto y cómo los controles de la automación son importantes ahí del punto de vista de manejo general, sea de una industria, de una aplicación de Edge, sea de manejo de las oficinas. Esto ya está ocurriendo. Ustedes miraron mucho más do que yo ahí, este creciente ahí del tema remoto dentro de la región, pero cambios también de business model. Eso está trayendo otros cambios de business model. Entonces, ustedes están escuchando mucho que yo estoy hablando ahí de business model, de esos cambios, porque esto es un tema muy fuerte a nosotros para entender cómo trabajamos, cómo ponemos la mejor oferta al mercado con ustedes y para el cliente final, para el usuario final. Y la parte de urbanización y de crecimiento de la población, entonces tenemos una expectativa ahí que los big commercial centers, ahí, las grandes ciudades urbanas ahí, van a crecer ahí alcanzando más de 8.5 billones de personas en 10 años mirando al 2020, sí, entonces ya tenemos ahí parte de este crecimiento y ahí más adelante en los próximos años y una urbanización del punto de vista que vamos a tener hasta 2030 también como mundo, como un 40 megaciudades, o sea, megalópolis ahí que están totalmente conectadas. Podemos hablar de Ciudad de México, podemos hablar de São Paulo y Rio de Janeiro en Brasil. Entonces son Nueva York, Tokio, son grandes megaciudades que van a cambiar ahí la manera como hacen el consumo de energía, la distribución de energía, la generación. Esto también ya está ocurriendo paso a paso, poco a poco a nosotros aquí en Latinoamérica. Esto es el punto de vista de Eaton de global, pero también un poco de Eaton. No sé, y después cuéntame ustedes si ustedes creen que esto hace sentido del punto de vista que ustedes están mirando en la calle con sus clientes, ¿sí? Y hablando ahora un poquito de de positioning, como yo anticipé un poquito antes, esto es que llamamos de un market overview. Nosotros aún manejamos esto por un punto de vista de product lines, de líneas de producto, pero ya estamos trabajando para también presentar y tener un speech de esto por el punto de vista de market segments, o sea, de data center, de utilities, de construction en infraestructura, que es un poquito más una lámina adelante que yo voy a presentar, pero de una manera general, 3.6 billones de dólares, este es hasta 2020, o sea, y estamos ahí platicando y haciendo los ajustes finales para conocer un poco la visión de 2021, que quizá con todo lo cambio de inflation y de growth que tuvimos ahí 2021, nos vamos ahí a un pico menos que 4 millones como Latinoamérica. Y nosotros estamos ahí platicando que Eaton está con un 8,5% de market share como full portafolio, que nos da una cuarta posición, nos mantiene en esta cuarta posición ahí de sector eléctrico. Y aquí en esta lámina brindo un poquito este primer ejercicio que hicimos del punto de vista de market segments. Entonces, entendemos que más de la mitad de este mercado está realmente dentro del mercado industrial. Aquí podemos poner toda la parte de light y heavy industry, o sea, oil and gas, minería, las industrias de pulp and paper, todo el tipo de industria que manejamos. Aquí en esos cuadritos no voy a entrar mucho en detalle, pero algunos highlights ahí a ustedes de nuestro market share por estas business units en ese segmento. Entonces aquí en industrial hay un highlight para South Andean, para Chile por cuenta de minería, donde tenemos una presencia importante ahí de un 18% de market share. Nos vamos después para el segmento de utilities y data center, que son los dos casi que más o menos del mismo tamaño, y data center un poquito mayor con 530 millones de dólares. Esta es nuestra perspectiva. Y hablamos ahí que México, ahí sí ubicado ahí con ustedes, ahí de una manera bien directa a ustedes,
logramos más o menos un 15% de market share. Novamente, equipo, estos aún son dados 2020. Este 2021 aún estamos platicando para actualizar, pero estamos acerca de eso, o que nos da una posición fuerte ahí de liderazgo, de tendencia y de un player importante en el mercado. Cuando nos vamos al mercado de utilities, 510 millones de dólares con un highlight ahí para Brasil, donde tenemos también un 15% de market share, pero la mitad de este mercado está en Brasil. México también es un mercado importante, pero aún tenemos muchos temas ahí de certificación, de validación de productos para realmente trabajar México como casi el mismo tamaño de Brasil quizá. E aí, um último mercado, que na verdade utilizamos aqui dois, chamamos de infra, pero Eaton compreende como commercial and institutional e residential, são mercados distintos em separado, porque go-to-market é distinto, o portafólio é distinto, pero aqui ponemos como infrastructure para simplificar um pouquito, como um 660 aí, juntando os dois, é um pouquito maior que data center, y donde tenemos una presencia súper fuerte e importante ahí, Centroamérica y Caribe, con un 20% de market share, donde nos ponemos también como liderazgo. Entonces somos cuarto como full package, porque hay muchos temas ahí de algunos competidores locales que son de nicho de mercado, pero Eaton, así como Schneider, ahí tenemos un full package de punto de vista de portafolio y con unos highlights súper importantes dentro del mercado de data center con ustedes en México, de industry en Chile, de residential infraestructura en Centroamérica y Caribe y de power systems desde Brasil. Y ahí hablando un poquito entonces de esta estrategia, solo para explicar a ustedes ahí cómo trabajamos esto antes de brindar un poco con los pilares de nuestra estrategia que estamos trabajando ahorita, y esta charla también hace un poco parte del cascadeo de la estrategia, vamos a decir. Eaton es una empresa ahí que está con acciones publicadas ahí en Wall Street, entonces recibimos todos los años ahí, en verdad, recibimos un guidance de este punto de vista más de inversionistas a cada Q. Estes guidance ahí entonces son traducidos ahí del punto de vista de Electrical Sector Strategy, o sea, nuestro big boss ahí, Uday, que es quien representa todo este Electrical Sector Strategy ahí, tiene como 3 grandes pilares ahí. É donde se ubican los posicionamientos importantes de Bright Layer, que quizá ustedes ya escucharon un poco, que son todos los layers que nos ayudan ahí en el proceso de digitalización de Eaton, y el posicionamiento de Everything as a Grid, que yo he mencionado hace un rato. Esto también he hecho una organización o un cascadeo para Américas, o sea, abajo ahí de Uday tenemos ahí Brian Brickhouse, que es el jefe de las Américas, es para quien esta persona que ahí está en transición con Omar, el jefe de Latinoamérica, también se reporta. Y ahí llegamos entonces hasta nuestra estrategia local, que son más 3 pilares que yo voy ubicar un poco más en detalle la secuencia, y los proyectos que estamos ahí manejando, y de cierto, una buena parte de estos proyectos el equipo de México de CPDI va a presentar a ustedes durante los próximos días de charla de este evento con ustedes. Y ahí, ubicando un poquito mejor ahí dentro de los 3 pilares de esta estrategia, esto es un ejercicio que estamos trabajando desde más o menos la mitad del último año ahí, con una validación hasta ahora y un revalidation que vamos a tener ahí en los próximos meses, pero muy enfocado en un approach ahí de One Eaton, del full portafolio, cómo integramos ahí todos los business, mismo ustedes mirando como CPDI, todos los mergings and acquisition que Eaton he hecho ahí, cómo organizamos esto, cómo hacemos esta integración para poner la oferta más de mejor valor al cliente de una manera final. Entonces estamos muy enfocados en poner un clear value proposition como proveedor de soluciones, empezando ahí con un approach bien enfocado para segmentos de mercado, para utilities y para data center, que son los principales que manejamos,
como operamos enquanto mesmo estándares aí se vai todo este tema de integração que vocês já viviram aí com PDI e temos alguns pontos aí de organização que não está em enfoque desta apresentação, pero trabalhando um pouco com Triple Light também. Tenemos un enfoque, estamos empezando ahí muy fuerte, un enfoque muy grande en la parte de digitalización como drive de negocios, como drive de oportunidades de negocio. O sea, ya es una tendencia, es una macro tendencia, ya está en realidad ahí con nuestros clientes en nuestro mercado. Y existen ahí diversos proyectos puntuales across de la región de Latinoamérica que ubican ahí cosas específicas. Ahora estamos organizando todo esto como un Latin America Digital Office para poder brindar a estas soluciones como realmente un business drive. Entonces, organización de este portafolio, de estos proyectos, de las herramientas, y claro que va a pasar ahí también por un punto de procesos y herramientas internas, que tenemos mucho ahí que hacer, pero construir esto como un foundation es parte ahí de nuestro ejercicio de plan estratégico de este año. Y claro, el base que llamamos aquí en Eaton, mantener y crecer de una manera de salud, de profitabilidad, de rentabilidad, la parte que llamamos de base business. Entonces, ¿cómo enfrentamos todos estos retos ahí de logística, inflation, precios, competencia, manteniendo excelencia operacional, garantindo el foco de nuestros equipos y la motivación de una manera general? Entonces, estos son los tres principales pilares que ahí se van. Me faltó comentar que, por ejemplo, la última punta de este Strategic Exercise está ahí con Enrique, con equipo, con ustedes, que es cómo traducimos todo este plan hacia México y también lo revés, porque el ejercicio de plan estratégico a nosotros en Latinoamérica es de dos manos, ¿sí? Desde el corporativo, Américas, Latam, hacia México, pero también de México a Latam y al revés ahí, cómo complementamos y construimos ese ejercicio de una manera fuerte para lograr ahí growth y la posición fuerte que ya tenemos en mercado. Y ahí me gustaría seguir, entonces, comentando un poquito con ustedes cómo estamos organizados desde el punto de vista del market segments. Una vez más, mirando toda esta visión ahí de electrical sector, manejando todo como electrical sector. Ustedes escucharon mucho yo hablando ahí de utilities, donde el principal target de ahí es optimizar los recursos para generación y para distribución de energía a través de las utilities. Esto es un mercado súper importante, como yo he platicado, es como el segundo o tercero mercado ahí con ustedes. Nuestro portafolio hoy está muy acerca de soluciones y productos de confiabilidad que va a traer la reliability ahí para las estructuras, con switchgear, con light, con capacitores, toda la parte de delivery, de entrega y de energía y de regulación con los transformadores y reguladores de tensión. Automación es un punto importante aquí, por eso que yo comenté que la parte de digital también se ubica bastante aquí. Asemblados de control y de distribución, circuit breakers y las ofertas de energy storage y de software. Tenemos ahí una parte importante también de ofertas de storage ahí con SCADA, con ADMS, que son una base importante. Algunos de ejemplos de los clientes que tenemos en Latinoamérica, algunos de ellos son regionales, como Enel, que también son globales, algunos son más enfocados, como H. Briones y Neoenergia, más al sur de la región, pero de alguna manera todas las utilities ahí están involucradas con este portafolio, con este perfil. Lo siguiente ahí con ustedes es data center y aplicaciones de IT. Esta oferta, estas soluciones ustedes conocen, saben manejar mucho mejor que yo, pero también estamos muy enfocados en hacer mejorías de nuestra oferta, de nuestra solución al mercado, con la parte de digital que yo he comentado ahí, con una parte de híbrida, porque hay muchas cosas aquí que ya están trayendo ahí un poco de esta idea de IEC, de ofertas de IEC, con esta integración desde OPI, PDI, que ya estamos ahí en place ahora con este nuevo tema de Triple Light, y mejora también de la oferta de Busway ahí que estamos
trabajando y quizás se vienen ahí algunas oportunidades de un joint venture que Eaton ha hecho hace como 6, 8 meses ahí con una compañía de China que quizá puede apuntar principalmente para la parte de IEC. Sí, equipo, aquí nuevamente estoy hablando de un full picture de electrical sector. Y ahí algunos de los clientes que son del día a día de ustedes, que ustedes platican con Enrique y el equipo por todos los días. La siguiente, tenemos ahí este vistazo de industrial, o sea, desde heavy industry hasta aplicaciones de OEM, de papel, de food and beverage, que ya platicamos un poco, también comenté un poco ya con ustedes. Una oferta de solución muy enfocada ahí, entonces, para Power Distribution con APAs, con los assemblies, con la parte de componentes, con la parte de servicios asociados, pero también brindando aquí pasito a pasito un poco de digitalización y una punta algunas veces también con la parte de CPDI, porque algunas de esa estructura conseguimos trabajar ahí full package, aunque CPDI un poquito menor del punto de vista de weighted de portafolio, pero sí este One Eaton Synergy se pasa un poco por este approach también. Aquí ustedes van a encontrar ahí grandes fabricantes para energías renovables, de la parte de food and beverage, algunos canales también como Melexa y Anixter que nos apoyan ahí también en este ejercicio, y Dimensional, que es un otro canal ahí de la parte del grupo Sonepar, desde Brasil, y la parte de minería, que es súper fuerte con Vale en Brasil y Codelco en Chile. Y el último vistazo ahí de infraestructura, que el seguimiento de infraestructura, que ponemos juntos ahí el Commercial, Institution, Residential, que la parte de confianza, eficiencia, retorno de inversiones, seguridad, todo esto son los key points, key pain points ahí de nuestros clientes que buscamos con nuestra oferta, con nuestra solución trabajar. Estamos hablando aquí de componentes residenciales, nuevamente de los assemblies, de servicios, de los UPS, principalmente monofásicos aquí, y toda la parte de digital que se va no solamente del punto de vista de, vamos a decir, de business, de drive de business para monitoreo, control, pero también de herramientas de manejo fácil del negocio con Eaton, que se va ahí como un Customer Experience, Digital Tools, un EDI, cosas que algunos clientes que aquí son ejercicios transaccionales de mucha cantidad, y ahí nos vemos también mucho con los canales como Sonepar, Melexa, que es parte, Anixter, con productos para esta electrificación de salas, para la construcción en la parte residencial.